Bueno, entonces tendremos el día de hoy 3 puntos, una introducción y señalaremos algunos pecados de David y las condiciones que sucedieron para forjar su fe, y finalmente vamos a ver en estos salmos desde el 52 al 64, algunos versículos que manifiestan la fe fuerte, la fe probada y fortalecida de David. Entonces, hablando del primer punto en la introducción, vamos a tener una cápsula biográfica de David antes de ser rey, lo cual nos servirá como un marco de referencia acerca del tiempo cuando el Señor inspiró a este David para componer este grupo de salmos. Estoy hablando desde el Salmo 52 hasta el Salmo 64. Ustedes van a llevarse la tarea de leerlos todos. Ahora solo vamos a leer algunos versículos, algunos extractos, pero ustedes van a poder entender más a fondo este tema sobre la fe de David. Entonces en ellos sobresalen, en este conjunto de salmos, las continuas peticiones de parte de David para que Dios le libere de cierta circunstancia o le proteja en cierta circunstancia. La petición que continuamente se repite también en este grupo de salmos es que sean destruidos sus enemigos y que Dios se vengue de sus adversarios. Eso es algo muy interesante, porque esta es la razón por la cual este grupo de salmos es conocido como salmos imprecatorios, donde David está suplicando, donde David está pidiendo que los enemigos de Dios sean destruidos, que los enemigos de Dios sean acabados, ¿no? Entonces, por esto este grupo de salmos es mencionado de esta manera. Entonces comenzamos con esta cápsula biográfica de la vida de David. Recordaremos que después de la desobediencia y desechamiento de Saúl para ser rey, que Dios lo desechó por su desobediencia, y el profeta Saúl entonces viene, y aquí en 16:13 encontramos de Primera de Samuel cómo unge a David. Después de que llorara tanto Samuel, y Dios le dice a Samuel: ya no llores tanto por Saúl, ¿verdad? Ven y toma tu cuerno con el aceite y ve y unge a uno de los hijos de Isaí. Ya sabemos que repasó a todos, y al olvidado, ahí al último que estaba por allá con las ovejas, que era David, a este fue el que ungió. Dice: tomó el cuerno, versículo 13, y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Y entonces dice: se levantó luego Samuel y volvióse a Ramá. Así, conforme al gobierno providencial, después de estar en una vida campirana, ¿no? David era prácticamente un campesino, un pastor de ovejas, pues es traído al palacio en una forma providencial, como ya he mencionado, y la razón que lo llevó al palacio fue el hecho de que Saúl era atormentado por un espíritu malo. Entonces uno de sus sirvientes le dijo: oye, pues ¿por qué no buscas a alguien que toque el arpa, ¿no? Para que el sonido del arpa y todo te consuele, te calme, una terapia, ¿verdad?, musical. Y así fue como David dice: yo conozco a uno, dijo el sirviente. ¿Quién es? Pues es el hijo de Isaí. Y lo fueron y lo trajeron, y nos dice aquí en el capítulo 16, del 14 hasta el 21, que fue traído al palacio, y que efectivamente consolaba a Saúl con su sonido de su arpa. Y así pues fue llevado y estuvo con él. Dice en el versículo 21, 16-21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y fíjese cómo dice aquí que lo amó mucho, y hasta lo hizo su escudero, ¿verdad? Entonces, luego resulta que cuando estaba peleando con Goliat, nos vamos a dar cuenta que dice: ¿quién es ese que está peleando con Goliat? O sea,
estaba cerca de él, lo escuchaba, lo consolaba, pero lo tomaba como una persona que ni siquiera era digna de que Saúl se fijara en él. ¿Quién es ese? Es el que todos los días toca para ti. ¿Verdad? Es el que está ahí en tu palacio, es el hijo de Isaí. ¿Quién? ¿Quién? O sea, Saúl estaba en otro planeta, ¿verdad? En otra esfera. Él estaba preocupado por su propia vida. Y bueno, entonces David así llegó al palacio, se convirtió en el escudero de Saúl. Y vino a la fama, de acuerdo a 1 Samuel 17, cuando enfrentó en una forma valerosa al gigante filisteo llamado Goliat, y con la ayuda de Dios, por supuesto, derrotó a Goliat. Y así David sale a la fama, ¿verdad? Es prácticamente el evento crucial de su vida. Y todo estaba bien. Saúl estaba muy contento de que David haya matado al gigante Goliat, y los filisteos huyeron delante de la presencia de Israel. Pero resulta que cuando tiempo después regresaron, después de la guerra, regresan a Jerusalén, y entonces resulta que los cantos de recepción eran un poco estorbosos para Saúl, ¿no? Porque cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles, ¿sí? Y David derrotó a los 10,000. Entonces eso lo puso, dice: ¿cómo es que están engrandeciendo más a David que a mí? Entonces ahí entró un recelo, de tal manera que en el capítulo 18 de 1 Samuel, en el versículo 8 y 9, nos dice que se enojó Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos. Y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino a este cuate, ¿verdad? Entonces, desde aquel día dice que Saúl miró de través, o sea que miró ya con desagrado, ¿no? Desagradó ya los ojos de Saúl, desagradó David. Y después, sin decir nada, solamente empezó yo supongo, a tener una mala actitud. Anduvo así como eso que llamamos nosotros medio jetón, yo creo, ¿verdad? Y así que hasta que en una de esas agarró la lanza y trató Saúl de asaetear a David. Así nos dice en el versículo 18:11, arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Y 2 veces, dice, se apartó de él David, o sea que intentó matarlo en dos ocasiones. Ahora, después de esto, no obstante, David se portaba varonilmente, y en cada encomienda que se le hacía se conducía, dice, prudentemente, de tal manera que 18:13 nos indica: apartólo pues Saúl de él, a David, y lo hizo capitán. Le dio un ascenso, ¿no? Para apartarlo de él. Lo hizo capitán de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo y se conducía prudentemente. Y Saúl se portaba, viendo Saúl que David se portaba prudentemente, le temía. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces ya no sabía qué estrategia seguir Saúl para frenar el crecimiento de David, ¿no? Para frenar a este cuate que le estaba robando todas las porras y le estaba prácticamente haciendo a un lado. Entonces se le ocurre, ¿no?, la genial idea de decir: le voy a prometer a una de mis hijas, y le promete a una de sus hijas, que se llamaba Merab. Entonces David decía: ¿cómo no? ¿Cómo yo voy a ser yerno del rey si soy una persona muy pequeña? No soy de alcurnia, nada. Y ya sabemos que lo engañó, porque cuando llegó el tiempo de darle a Merab, entonces Saúl se la concedió a otra persona que tiene un nombre así medio impronunciable, Adriel Melonita. Entonces está medio raro su nombre. Tenía un apellido así especial. Entonces lo engañó, y finalmente viendo que las cosas no funcionaban, acabó dándole a una hija menor que se llamaba Mical.
pero no se la dio gratis, sino que su plan era, dice, bueno, le mandó decir con los soldados, si David fuere capaz de conseguir 100 prepucios de filisteos, entonces le daré a mi hija. Entonces, resulta que no consiguió 100, sino 200. Entonces, pues ya no tuvo más remedio. El asunto de poner estas tarifas y este asunto era porque el pensamiento de Saúl era, mi mano no va a ser contra David, sino que la espada de los filisteos es la que lo matará, ¿verdad? Entonces, bueno, no obstante, se nos indica que así en 18:29, véalo por favor, temióse más de David, de parte de Saúl, y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, el que estaba ahí de compañía, que le ayudaba, que tocaba para él, que le servía fielmente, Saúl lo consideró su enemigo, ¿no? Y salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, se portaba David más prudentemente en el campo de batalla, ¿no?, que todos los siervos de Saúl, y era su nombre, dice, muy ilustre. Así crecía la estima, hasta que los celos de Saúl no aguantaron, y Mical, su esposa, hija de Saúl, le ayudaría a escapar. Entonces, cuando usted puede imaginar que todas estas cosas funcionaban en la mente de David en una manera muy especial, porque lo ponían, yo supongo, ¿no?, en una condición de decir, bueno, yo estoy siendo fiel a Saúl, yo procuro lo cuido, sirvo prudentemente en Israel, peleo las batallas del Señor, y en lugar de recibir reconocimiento, estoy recibiendo la persecución, ¿no?, el odio, el rechazo de Saúl. Finalmente, Mical, la hija de Saúl, le ayuda a escapar, porque dice 1 Samuel 19, 11 y 12, que Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de Saúl, dice, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. Y el plan de Saúl en el versículo 11 dice, envió mensajeros a casa de David para que lo guardasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, lo descubrió a David, diciendo, si no salvares tu vida esta noche, mañana serás hombre muerto. Y de esta manera, entonces, escapó descolgándole por una ventana, ¿no? Este asunto de esta escapatoria es parte de lo que está en el Salmo 59. Así seguimos en esta cápsula biográfica de David. En su huida, David se refugia con el profeta Samuel, hasta donde también fue perseguido por Saúl, ¿no? Ya no lo dejaba en paz. Aquí debemos de tomar en cuenta cuál era la posición de Saúl. Era rey de Israel. ¿En qué estaba ocupado? Estaba haciendo labores judiciales, policíacas. No estaba gobernando, se olvidó de gobernar. Todo su pensamiento era, tengo que acabar no con los filisteos, tengo que acabar con David. Estaba lleno de hambre, de poder, estaba fijándose solamente en su propia persona. Se olvidó de gobernar por andar persiguiendo a David. Aún se acarreó la enemistad de su propio hijo, que se llamaba Jonatán, como sabemos, un hombre valiente de Dios. Y su propio hijo le decía, oye, ¿por qué persigues a David? Jonatán y David se habían hecho muy amigos desde que David matara al gigante filisteo llamado Goliat. Entonces dice que se forjó una amistad muy fuerte entre ellos desde ese momento. Pero aún Saúl se enemistó con Jonatán, diciendo, no sé yo que tú andas con este traidor, con este malvado de David, pero lo voy a matar. Entonces se le ocurre preguntarle a Jonatán, ¿pero por qué lo vas a matar? Y entonces también agarra una lanza y procura matarlo a su propio hijo, ¿no? Estaba cegado totalmente. Dice capítulo 20, versículo 30,
Estamos haciendo un recorrido a vuelo de pájaro, ustedes ya lo estudiarán con más cuidado en sus casas. Y nos dice: Saúl se enardeció contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya? Él estaba pensando: Jonatán va a ser el rey y le debo de quitar a todos los enemigos, ¿no? Entre ellos David. Y dice: y para confusión de la vergüenza de tu madre, dice, estás haciendo esto porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme ni tu reino. Entonces envía por David y tráemelo. Y Jonatán respondió: pero ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y ahí fue donde le arrojó la lanza para matarlo. Y no estaba muy seguro Jonatán, como que platicaba con David y le decía: no, sí te quiere mi papá, sí te quiere. No, decía David, no me quiere. No, hombre, sí te quiere, vamos a probarlo. Y lo probaron y resulta esto, ¿no? O sea, resulta que casi muere Jonatán en la prueba, ¿no? Por ponerse del lado de David. Así comprendió Jonatán que su padre verdaderamente quería matar a su amigo y le ayuda, dice, ya después le avisa a través del acuerdo que ellos habían tenido. Y así David se escapa de la casa de Saúl, de la mesa de Saúl donde comía. Y en esta escapatoria David tiene la idea de ir a Nob y hablar ahí con este sacerdote Ahimelech. Y vemos un área de David que no quisiéramos mencionar. La semana anterior hablábamos en el capítulo 51 de Salmos de su caída en el adulterio, que resultaría posteriormente ya siendo rey. Pero aquí vemos otros detalles de David. Vino el sacerdote Ahimelech y realmente lo engañó, mintió, ¿verdad? Le dijo: no, pues ando aquí por una encomienda de Saúl. Entonces, o sea, ¿qué andas haciendo por aquí, David? Dice: no, me mandó el rey en una encomienda especial, es un trabajo secreto. Yo me imagino que una mentira saca otra y otra y otra, y estuvo diciendo cosas raras, así, sin mala intención. A Ahimelech pues le creyó, ¿verdad? A veces es como Ahimelech se portó como son algunos pastores de allá de Holanda, ¿no? Que creen todo lo que les dicen y confían en todo lo que una persona viene a decirles, aunque a veces las personas no vienen con una apertura completa, sino dicen la verdad a su manera, ¿verdad? Entonces, bueno, Ahimelech le creyó a David. Y estaba allí un hombre que sale también a ocasión en los salmos de los cuales estamos hablando, que se llamaba Doeg edomita. Y él se dio cuenta que estaba David ahí en Nob hablando con el sacerdote Ahimelech, y este asunto se convertiría en algo grave posteriormente, ¿verdad? Porque Doeg edomita actuó de una manera malvada. Esto sucederá más adelante. David siguió huyendo, y después de estar con Ahimelech y mentir, ¿a dónde cree que huye David? Sí, huye a la tierra de Gat, o sea, a la tierra de los filisteos. Uno se preguntaría: David, ¿sí? Es como si yo fuera talibán y me voy a refugiar en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿qué estás haciendo? O sea, esto es una locura. ¿Sí? David se fue a la tierra de los filisteos y estuvo ahí con este rey llamado Aquis. Después vemos esta faceta de actor de parte de David, donde tuvo que comportarse como un loco, dejando caer la baba sobre su barba y comportándose de una manera tonta, ¿no? Entonces, aquí encontramos enseguida que después de todas estas cosas, Saúl no podía encontrar a David, ¿no? Y en tierra de Gad pues tampoco, así que
Saúl se victimiza. Este es algo interesante, aunque no es el tema, todos estos asuntos nos traen a la cabeza, ¿no? Como David se sienta muy triste y habla con sus criados y con su gente y dice, qué desdichado soy, porque he sido traicionado por David y he sido traicionado por mi hijo Jonatán, y no hay quien me diga a este pobre venadito que habita en la serranía, no hay quien le diga cuál es el paradero de David, ¿no? ¿En dónde está? Entonces el pastor principal de sus ovejas, que era Doeg edomita, vio la oportunidad y dijo, levantó la mano inmediatamente, ¿verdad? Halló su oportunidad y dijo, aquí me acomodo en la corte, ¿verdad? Voy a hacerle el favor a Saúl y ya me debe una. Entonces, aquí Doeg dice, pues, para hacerlo no le importó manchar el prestigio ni de los sacerdotes de Nob, ni de David tampoco, ¿verdad? Porque dijo, yo lo vi que prácticamente fue a conspirar contra ti y estaba ahí con el sacerdote Ahimelech y el sacerdote Ahimelech tuvo el alcance de darle provisiones, le dio la espada, es decir, sabiendo que andaba huyendo de ti, hizo estas cosas y además consultó a Dios, ¿sí? Para darle, sabemos, ¿no? Cuando en el tiempo en que había revelaciones, sueños y los profetas no usaban los sacerdotes usaban el Urim y el Tumim, una especie así como de echar unos dados, ¿no? Y hablaban a las personas. Entonces esto fue lo que hizo, ¿no? Hasta le ayudó y consultó a Jehová para indicarle, ¿no? Para saber, para darle razón de qué debía hacer. Y después de esto, Saúl astutamente manda a llamar al sacerdote y le pregunta, y él le dice, no, pues yo no sé nada de lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Él llegó y yo le di el pan y pidió la espada y ahí está. Entonces, yo no tengo ninguna conspiración. Entonces Saúl no le creyó y obviamente mató junto con Ahimelech a otros 85 sacerdotes. Imagínense, ¿no? O sea, se convirtió en un enemigo brutal de Dios. Y cuando él dio la orden, Saúl les dijo a sus sirvientes, vayan y maten a Ahimelech y maten a todos estos. Y extrañamente, todos los sirvientes de Saúl le desobedecieron. Entonces, yo creo desesperado, dijo, pues, a ver tú, Doeg, ve, y se convirtió aquí en el villano de la película, ¿verdad? Fue y mató 85 sacerdotes y destruyó sus familias, sus esposas, sus hijos y la ciudad de Nob donde ellos vivían. Entonces, así Doeg edomita se convirtió en el verdugo de estos sacerdotes y un instrumento de mal que le contaría, ¿no? Tener un salmo en su historial como una de las personas malvadas y traidoras que recibirán justamente su merecido de parte de Dios. Así David entonces huyó de Saúl a un lugar que se llamaba Keila y él procuró ayudar a los de Keila porque los filisteos asediaban, entonces los libró y Keila era una ciudad fortificada con murallas. Entonces Saúl se frotó las manos y dijo, ya lo tengo encerrado, ¿verdad? Listo para ir por él. Y resulta que David consulta a Dios y le manda a Dios, dice, salte de Keila porque ellos te van a traicionar, ¿verdad? Y viene ahí sí la dirección divina, salte de este lugar. Ahora después encontramos en parte de esta historia, un poco larga, tengan paciencia, solo faltan 44 puntos. Entonces, David perdonaría en esta huida, se fue a las montañas,
al desierto, al bosque, y en 2 ocasiones tuvo la oportunidad, ¿sí?, de matar a Saúl. En una ocasión estaba escondido en una cueva y llega Saúl a esconderse precisamente en esa cueva, ¿verdad? Imagínense ustedes. Porque estamos hablando de David, pero todo eso se relaciona con nosotros. Esta es la vida de David, es la vida de un creyente. ¿Qué harías tú si estás en la cueva y se presenta ahí tu enemigo que te anda buscando, que busca matarte, que te ha hecho tanto daño, por el cual has perdido tu familia, tu condición, tu posición? Estás lleno de enemigos. ¿Qué vas a hacer? Te lo pone Dios ahí enfrente. Y se va a dormir. Vea el carácter de David. Solamente fue y cortó la orilla del manto de Saúl. Ya Saúl se salió de la cueva, y después que él se había salido de la cueva, a una distancia en otra montaña, le gritó: ¿conoces esto? Dice: Dios te ha puesto en mi mano para matarte, y yo te perdoné la vida. O sea, ¿ya entiendes que yo no conspiro contra ti? ¿Ya entiendes que yo no soy tu enemigo? ¿Que no estoy buscando tu muerte? Y pueden ustedes imaginar la imagen también delante del ejército y de los soldados que Saúl traía consigo. O sea, se derrumba la imagen del rey, ¿no? ¿Sí? Y aparece como una persona necia, como lo era, ¿no? Teniendo a un siervo fiel, en lugar de reconocerlo y usarlo, lo persigues para matarlo. Y la segunda ocasión, también en una persecución, dice que Dios puso un sueño profundo. Estaban en el desierto de Ziph. Sí, los datos de la escritura, ¿no? Constantemente dice exactamente en el collado de Aquila. Aquí, o sea, estaba aquí rumbo al camino a Huimilpa, ¿no? Aquí en la montaña, ¿cómo se llama el cerro de aquí? Aquí en el cimatario, así exactito, ¿no? En dónde estaba. Ubicado en el collado de Aquila. Dice que Dios envió un sueño profundo a Saúl y los 3,000 que estaban con él, y entró nuevamente uno de los hijos de Sarbia, Abisai, para decir: déjame matarlo, le dijo a David, dame chance de matarlo. Dice: no voy a hacer ningún ruido, dice, lo voy a enclavar de un solo golpe, no daré segundo golpe. Esos hijos de Sarbia eran terribles. Y David le dijo: no, solamente tráete la lanza y la cantinflora, no la botija de agua, te la traes. Y lo mismo le volvió a decir. Mira, pues Saúl avergonzado, ¿no? Yo creo que sentía ganas de tirarse al suelo y ponerse a llorar y decir: qué terrible es esto, ¿no? Yo persiguiendo a este hombre y dándome una lección de nobleza. Bueno, David, después nos es enseñado en esta historia que David también perdonó a otro hombre que se llamaba Nabal, gracias a la intervención sabia de su mujer Abigail, ¿no? Que le dio provisiones. Y para casi terminar en esta parte, todas estas providencias, aún con todo el cuidado que Dios tuvo de David y con las providencias que estamos escuchando, resulta que vemos extrañamente que en el capítulo 27 de Primera de Samuel, los primeros versículos, dice que David decayó en su fe. David dudó. Con todo lo que estaba sucediendo, uno quisiera decir: no, todas estas cosas que me sucedieran a mí, yo sería la persona más fiel, yo no defraudaría a mi rey, yo haría lo que Dios dice, ¿sí? Y resulta que David falla en su fe y dice: no tiene caso seguir, dice, de todas maneras algún día me va a matar Saúl. Entonces se hundió ahí, ¿verdad? Dejando de ver todo lo que Dios estaba haciendo por él. Todas estas cosas debemos tomarlas desde un mismo sentido, ¿no? Porque se repite la historia en circunstancias diferentes para cada uno de nosotros, ¿no? Dios ha hecho tantas bondades, ha hecho tantas providencias buenas hacia nosotros, y de repente nosotros decimos:
te hablo, no está el hermano fulano, no está la hermana perengana. No, ¿qué tiene? Está deprimido, piensa que Dios ya le abandonó. ¿Cómo? Te atacaron 3,000 hombres, te está persiguiendo Saúl, anda atrás de ti un ejército para matarte. No, es que me levanté con dolor de estómago y de cabeza y tuve un mal día de trabajo y no soporto ver a nadie. ¿Sí? ¿Así? Después de tantas bondades, tantas providencias, después del perdón que Dios nos ha dado. Pues sí, y además no tengo ganas de ir a trabajar y me voy a quedar en mi casa. ¿Y qué? ¿Me explico? O sea, a veces en Holanda reaccionan así. A lo mejor aquí en Querétaro no, ¿verdad? Pero de repente algunos reaccionan así, ¿no? Así pues, esta historia continúa con las providencias. David flaquea. ¿Y qué cree que vuelve a hacer? ¿Usted ha cometido el mismo error varias veces? David también. Dice, me voy a la tierra de Gad otra vez con los filisteos. No puede ser, David, no puedes cometer el mismo error otra vez. Como dicen las canciones de nuestro mundo, ¿no? Tropezarte con la misma piedra, pues sí. Aquí está David, otra vez yéndose a la tierra de los filisteos. Ahora es una circunstancia diferente, pero llega a la tierra de los filisteos y resulta que los filisteos van a pelear contra Israel y David se pone en orden de batalla en la formación del ejército de los filisteos. No sabemos si llegaría a pelear o no lo sabemos. Pero estaba allí en el campo de batalla, ya listo. Y los filisteos dijeron, no, nos va a traicionar a la mitad de la batalla, sáquenlo de aquí, ¿verdad? Le dijeron al rey Aquis, dice, no seas menso, ¿por qué lo traes? Este cuate, qué mejor manera de quedar bien con su pueblo, ¿sí? que derrotando a los filisteos otra vez. ¿Qué, ya no te acuerdas? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿No te acuerdas quién es este cuate y tú lo traes aquí en medio de nosotros? Pues fue regresado David y su gente. No sabemos si pelearía o no verdaderamente, qué haría, no lo sabemos, pero indiscutiblemente que se formó en el ejército de los enemigos para pelear contra su propia nación. Esto es peor que nacionalizarse en otro lado e ir a las competencias olímpicas, ¿verdad? Hasta ahí el comentario, nada más. Esa salida costó que Ziklag, el lugar donde estaba asignado la ciudad que estaba asignada para que viviera David allí, fuera tomada por los amalecitas. Y se llevaron todo el campamento, y se llevaron todo, y costaría que fuera otra vez a rescatar a la familia, a las familias de todos sus soldados. Fue algo terrible. Finalmente nos damos cuenta, no todos estamos hablando de toda la primera carta de Samuel. Como sabemos, Saúl fue abandonado por Dios y David tuvo que ir a rescatar todo el campamento que habían destruido los amalecitas, y Saúl se entregó a la adivinación. Tristemente, ¿no? La apostasía de uno que fuera llamado por Dios la encontramos aquí. Saúl fue a consultar a una adivina, la mujer de Endor, y encontró en esta actividad el anuncio de su derrota, ¿no? De la derrota de Israel, el anuncio de su muerte y el anuncio de la muerte de sus hijos, ¿no? Abinadab, Melquisúa y Jonatán. Entonces, fue terrible para él. Aquí muchas personas dicen, entonces se puede ir a los adivinos para consultar. Bueno, si quieres convertirte en un apóstata y hacer lo que Dios no manda, Dios dijo, no consultes. No, pero entonces sí dicen la verdad. O sea, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Si tú quieres entrar en esa área, te vas a convertir en un enemigo de Dios, ¿no?
No debemos jugar con todas estas cosas. Ahora Saúl encontró esta circunstancia y así sucedió. En el capítulo 28 es narrado. Esta providencia dice que cuando Saúl escuchó esto se derrumbó ahí en la casa de la divina y fue ayudado y le dieron de comer, le dieron primeros auxilios, se recuperó y fue así a la batalla contra los filisteos, donde finalmente fueron derrotados, ¿sí? Y él se echó sobre su espada muriendo. Todas estas providencias conducirían a David. Estamos viendo, este fue el entorno, ¿no? Todo esto que hemos narrado ahorita es el entorno que rodeaba la vida de David cuando compuso estos salmos, ¿no? Que usted leerá y de los cuales estamos comentando ahorita. Yo creo que usted ya los ha leído, pero de todas maneras vamos a darles un repaso. Y así pasamos, estas providencias conducirían a David al trono de Israel y comenzaría después a gobernar en Hebrón. Quiero señalar en segundo lugar, después de esta introducción un poco larga, en segundo lugar vamos a fijarnos que además del adulterio y del homicidio de Urías Eteo, que tratamos en la semana anterior al hablar del arrepentimiento en el Salmo 51 de parte de David, hay que señalar aquí cuando menos 5 faltas más. ¿Sí? No estoy diciendo que David solamente haya tenido los 2 pecados del adulterio, el homicidio y estos 5 pecados que voy a mencionar, pero son los pecados sobresalientes en la vida de él, ¿no? En primer lugar, vemos que mintió, engañó al sacerdote Ahimelech, diciendo que venía a un asunto de parte del rey, ¿no? Y nos dice claramente el 9º mandamiento, ¿no? ¿Qué dice? No mentiras. En segundo lugar, al huir a Gat y fingirse loco, ¿qué hizo? Es como esas personas, ¿no? Que le dice, préstame 10,000 y ya le prestas sus 10,000 y luego lo vas a buscar y tocas en su casa y sale y se está fingiendo loco. No, es que ya mi papá perdió la razón, ¿no? Y mis 10,000 pesos, pues, ¿no? Y se finge loco, ¿no? Algunos no se fingen locos, sino simplemente se cambian de domicilio o alguna cosa, ¿no? David se fingió loco para escapar de una circunstancia, ¿no? Algunos piensan bueno, es que en ocasiones es válido, si ya te tienen encerrado, pues hay que mentir hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para prevenir y evitar circunstancias. No huyas a Gat, no vayas a los filisteos, no le pidas prestado a tu compadre, ni prestado pidas mejor. Muchas cosas como estas, ¿no? Ahora, para que no tengas que fingirte loco, para que no te tengas que andar escondiendo, ¿no? O sea, pues sí, éramos tan buenos amigos hasta que me pidió prestado. No tengas que huir a Gat o esconderte. Que dice mi mamá que no está. Te vienen a cobrar. Sí, dice mi mamá que no está. En tercer lugar, como vimos, 27:1 de Primera de Samuel, flaqueó David en su fe. Nos damos cuenta, ¿no? Cómo es el pecado que mora en nosotros, la duda, la incredulidad. Aún la persona que tenía un corazón como el de Dios atravesó por esas circunstancias, ¿no? ¿Cuánto más nosotros hemos de tomar providencias para evitar caer en rebeldía, en actos de pecado, en actos de incredulidad? A veces vienen situaciones a la vida difíciles y falla nuestra fe, ¿verdad? Fallamos en continuar creyendo en Dios. Algo que debe quedar muy claro a lo largo de esta historia para nosotros es que nuestras circunstancias no van a ser fáciles. Nuestras circunstancias atravesarán por muchos valles, por muchos vados, por muchas circunstancias difíciles.
Pero lo que se requiere de nosotros es que continuemos creyendo. Se requiere de nosotros que sigamos confiando en Dios. Las circunstancias que estamos escuchando de David son diferentes a las nuestras, pero es como si trazáramos un paralelo. Tú eres David, yo soy David, tenemos nuestra propia historia. Y se nos llama también ¿a qué? A mantener la fe, a perseverar en la fe, a perseverar en la obediencia. No que vayamos a tener exactamente las mismas circunstancias de David, pero vamos a tener las nuestras. Y el requisito para nosotros la demanda para nosotros sigue siendo la misma, que confiemos y que sigamos perseverando en la obediencia a Dios, que no flaqueemos. En cuarto lugar, al huir otra vez a Gad, como ya lo mencionamos, se compromete a luchar con los filisteos contra Israel, ¿no? ¡Qué locura! No lo hizo, pero ahí estaba, enfilado. Obviamente no fue una buena acción de parte de él. Si usted mirara a su hijo, a su hija, a su amigo, a su vecino, metido con los del cártel de X, ¿sí? Él dijera, no, nada más no pertenezco, no te vayas no pertenezco yo aquí, solamente estoy aquí con ellos, pero yo no soy parte de ellos. ¿Qué pensaría? No nos gustaría, ¿verdad? En su salida, perdió Ciclag, ¿no? En su acto de desobediencia de ir a Gad y estar unido con los filisteos. Una de las ciudades, la ciudad donde vivía su familia, fue tomada por los enemigos, ¿verdad? Ahora, lo que hemos de resaltar cuando usted vuelva a leer estos Salmos 52 al 64, a pesar de haber sido ungido por Samuel y encontrarse prácticamente fuera del palacio, viendo desmoronarse las posibilidades de ser rey, encontramos a David en un ejercicio sobresaliente de la fe, ¿no? Y esto es lo que vamos a fijarnos, ¿no? En medio de sus circunstancias, David continuó ejerciendo la fe, ¿no? Lo que también nosotros debemos hacer. ¿Cuáles eran estas circunstancias? A pesar de estar rodeado de enemigos abiertos u ocultos, y hablo de Saúl o de Doeg, ¿sí? Otros eran sus enemigos simplemente porque David era amigo de Dios, ¿no? A pesar de otras circunstancias, él continuó perseverando en la fe, aunque fue acusado y calumniado falsamente como conspirador y perseguido por Saúl, ¿no? A veces nos encontramos nosotros en nuestro tiempo con personas que decimos ser creyentes, ¿no? Y nos molestamos como, pero ¿cómo es posible? ¿No? Eso no lo voy a soportar. Me levantaron un falso, ¿no? Hicieron esto contra mí. ¿Cómo es posible que piensen eso de mí? David no se puso a hacer eso, ¿verdad? ¿Qué hizo? Esto es lo que vemos en el Salmo, ¿no? Se encomienda a Dios, ¿sí? No, déjame, ahorita voy por la pistola, ahorita voy a arreglar este asunto a mi manera, ¿no? No lo hizo así, ¿verdad? Fue calumniado como conspirador, fue acusado y perseguido, pero no vemos que haya ido por su pistola o que haya sacado su arco y sus flechas. Esperó en Dios. Fue traicionado, esas fueron sus circunstancias. ¿Ha sido usted traicionado o le han levantado calumnias o han mentido acerca de su vida? Sí, ya dejé de hablarle a mi vecina porque era una chismosa.
¿Cómo enfrentamos nuestras circunstancias, no? ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos mirándolo en el trono? ¿O estamos resolviendo las cosas al más puro estilo personal, no? A pesar de haber sido delatado por los cifeos, David continuó creyendo. Acá está escondido entre nosotros en el desierto. Vengan, vente, Saúl. David era un incomprendido. Era fiel y fue malinterpretado. Era obediente y no fue apreciado. ¿sí? Te aviso que no voy a continuar leyendo la Biblia ni voy a continuar en el cristianismo porque soy un incomprendido. La gente no me reconoce todo lo que yo hago, todo mi esfuerzo. Nos tocan circunstancias así, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que te recibamos con la banda del guarache o que? No, hermanos. Sigamos confiando si somos incomprendidos o malinterpretados. Dice el Salmo 57:4 David dice, me siento como en medio de leones y con personas que me persiguen con sus puñales, con sus flechas, con sus saetas. Pero aún así, esto era lo que sentía él cuando fue capturado en Gat. Y cuando Saúl estaba persiguiéndole, él dice, me siento como entre leones. Pero ustedes recuerdan el Salmo 57 porque lo cantamos frecuentemente, ¿no? Y nos recuerda el Salmo 57, el versículo 4, diciéndonos más adelante que a punto está mi corazón para cantar, para alabar, para adorar a Dios. Hermanos, David estaba huyendo, estaba lejos de la oportunidad de congregarse. Y lo escuchamos en el Salmo 63 decir, tengo hambre del Dios vivo. Me siento sediento como el siervo clama por las aguas, así clama por Dios, por la comunión. Quiero volver a la adoración. En todo este tiempo de estar huyendo, la pérdida más grande era la oportunidad de congregarse, la oportunidad de adorar a Dios en el templo, ¿no? En el tabernáculo en ese momento. Estas condiciones estaban en la mano de Dios y propiciaron el ejercicio de la fe y propiciaron la madurez en la persona de David. Vamos a ver, para concluir, estas expresiones de fe en los salmos, comenzando en el Salmo 52, y que nos ayuden estas expresiones de fe que encontramos por parte de David a imitarlo, sin importar cuál sea nuestra condición, sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Estas frases nos van a ayudar, ¿no? Y ponen de manifiesto cuál era la mentalidad de David, dónde estaba su tesoro, dónde estaba su confianza, ¿no? En el Salmo 52, comenzamos en el versículo, rápidamente los vamos a ver, Salmo 52, versículo 8 y 9, mientras escuchamos en este salmo lo que ocurrió, ¿no? Cuando Doeg y Dumeo le va y lo acusa delante de Saúl y comienza la persecución. Dice, este malvado va a recibir su pago, pero dice en el versículo 5, Dios te derribará para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Versículo 8, mas yo, en medio de la persecución y todo, dice, yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetua y eternamente. En el versículo 9, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos, ¿no?
Entonces, los creyentes, sin importar nuestras circunstancias, estaremos aquí como oliva verde en la casa de Dios. Recuerda cómo comienza el salterio, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, ni se ha sentado en la silla de escarnecedores, sino que en Jehová está su delicia. Será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, arraigado como un olivo verde en la casa de Dios. Salmo 53, versículo 3, parafraseando, entiendo, dice, todos, Dios miró desde los cielos para ver a los hijos de los hombres y encontró que no había uno solo justo, que todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, versículo 6, envolviendo de la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y alegraráse Israel. Si parafraseamos estos versículos, entendemos que David está diciendo, vivo en un mundo caído, no hay uno solo justo, no puedo confiar en nadie, todos se han desviado. Mas cuando venga la salvación del Señor, entonces me gozaré y me alegraré. Miraba a la venida de Cristo como la solución de sus problemas, como la solución de los problemas de Israel, como la solución en realidad de todo el mundo que nos está rodeando, ¿no? Terminará en un día cuando el Señor venga. Somos llamados a ejercer la fe, a mirar esto. ¿Sí? Nosotros no vamos a transformar y a cambiar el mundo. Nuestro deber es predicar el Evangelio para que los escogidos de Dios, que Él ha escogido, dice, desde antes de la fundación del mundo, sean traídos a la fe y a la obediencia. Entonces, Salmo 54, versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es con los que sostienen mi vida. Por esta razón, versículo 7, porque me ha librado de toda angustia y en mis ojos vieron, y en mis enemigos vieron mis ojos mi deseo. Dios es mi ayuda. Y el Señor está con los que sostienen mi vida. Me ha librado de toda angustia. ¿Y qué es lo que ocurrió con David? Dice, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿No ha sucedido lo mismo con nosotros? ¿No hemos visto que los que conspiraban y los que se adelantaban en contra nuestra han sido abatidos? Algunos de ellos han perecido. Esto es lo que sucederá siempre. Debemos de seguir confiando en Dios. El asunto es que nuestras circunstancias van a ser difíciles, pero nosotros debemos de seguir confiando cualesquiera que éstas sean. Salmo 55, versículo 6. Vea las palabras otra vez. Oh, dice palabras que hemos mencionado de otras maneras. ¿Quién me diese alas como de paloma? Me apresuraría a escapar, dice el versículo 8. Y tú me traicionaste, versículo 13, uno íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, a la casa de Dios andábamos en compañía. Esto sucedería como sabemos, ¿no? Con referencia a Saúl, con referencia a Ahitofel, con referencia especialmente a Ahitofel, que sería el prototipo, ¿no? De el Judas que había de venir a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. A veces queremos escapar y pudiera ser que se alzaran en contra nuestra los de nuestra familia, los de nuestra casa, los cercanos a nosotros. No importa si es Saúl o Ahitofel. ¿Qué es lo importante? Que debemos seguir confiando, que debemos seguir creyendo. Salmo 56, versículo 11. En Dios he confiado, dice David. Estaba en medio de los filisteos, pero dice,
En Dios he confiado, por lo tanto no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Son textos que nos ayudarán, que fortalecerán nuestra vida. Salmo 57, versículo 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres encendidos. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua cuchillo agudo. No estoy describiendo su oficina, no estoy describiendo su lugar de trabajo o su salón de clases, no estoy describiendo la familia de nadie. Estamos describiendo ¿qué cosa? La situación de David. Así se encontraba su vida, perseguido, pero no obstante, dice versículos 6 y 7, ¿no? Aunque ellos han armado red a mis pasos y han cavado hoyo delante de mí, dice el versículo 7, mi corazón está dispuesto, mi corazón está listo para alabar a Dios, no importa cuáles sean mis circunstancias. Salmo 58, 3. Se desviaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre, hablando mentira. Sin embargo, dice el versículo 10, alegrarás el justo cuando viere la venganza. Se alegrará el justo cuando el Señor consume. Entenderán entonces que, versículo 11, que ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. ¿Cuántas personas no quieren creer eso, no? Y dicen, no, si Dios existiera, si Dios estuviera aquí, entonces no habría tantas maldades y no habría... Se solucionaría el problema de las hambres, se solucionaría el problema de esto y de aquello y de esto más. No, hermanos. El hombre no entiende lo que está pasando. Pero el hombre común, el hombre natural, pero los creyentes sí hemos de comprenderlo, ¿no? En el Salmo 59, en el versículo 9, de su fuerza esperaré yo en ti, porque dice, Dios es mi defensa. A causa del poder del enemigo, todo el sistema está en contra de mí, pero yo confiaré en ti, porque tú eres mi defensa. Todas estas palabras salen de la mente, del corazón, inspirado por el Espíritu Santo, de un David que estaba en esas circunstancias, ¿no? Yo voy a seguir confiando en Dios, aunque todo esté en contra. Salmo 60, versículo 3. Has hecho ver a tu pueblo duras cosas. Nos hiciste beber vino de turbación, ¿no? Vino de agitación. Pero el versículo 11 dice, danos socorro contra el enemigo, porque es vana la salud de los hombres, la ayuda de los hombres. Solamente en Dios, dice, haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 61, versículo 2. Clamaré, dice, para que Dios me lleve, en el versículo 2, a la peña más alta que yo, para que yo esté seguro bajo la cubierta de sus alas, dice el versículo 4, versículo 2 y versículo 4 en su segunda parte. Salmo 62, versículo 1. En Dios está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Versículo 10. Por lo tanto, no confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis cuando se aumente la hacienda. No pongáis el corazón en estas cosas. Salmo 63, versículo 1. Mi alma tiene sed de Dios y mi carne le anhela. No necesito la comunión. En medio de todas estas cosas, David está clamando, dice, lo que necesito es estar en comunión con Dios.
Pero ¿cómo pues? Es que ahorita no tengo cabeza para leer, no tengo cabeza para orar, no tengo cabeza para nada. No quiero saber nada. Ahorita déjame pasar este asunto y... ¿sí? David no actuó como a veces algunos de Holanda actúan, ¿no? No, ahorita no quiero saber nada. No quieres saber nada. ¿Estabas en la misma situación que David? No, ¿verdad? Ni cerquita siquiera. Necesitamos tu comunión, Señor. Así es. Salmo 64, versículo 1 y 2, para terminar esta parte, dice: escucha, oh Dios, mi voz en oración, guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del secreto consejo de los malignos, de la conspiración de los que obran iniquidad. Entonces, examinemos nuestras propias circunstancias y hemos de repetir, ¿no? En realidad, cada creyente es como David. Cada uno de nosotros es como David. Nos tocará nuestra historia para llegar a la salvación y para llegar a la madurez de nuestra fe. Esa historia, ¿sabes cuál es? La que tú y yo estamos viviendo ahorita, ¿no? Y la que hemos estado viviendo. Hay que hacer un recuento de nuestras vidas, por donde nos ha llevado el Señor. Cada uno de nosotros tiene sus pecados, sus enemigos, con los cuales le ha tocado lidiar en su propia historia. Quizás también hemos sido calumniados, malentendidos, delatados, traicionados. Y en lugar de acudir a Dios también, quizás hemos acudido a nuestros amigos filisteos. O quizás le hemos hecho al loco. ¿Qué tienes? Nada, estoy bien. Ya tienes 1 año sin venir a la reunión. Estoy bien. Espiritualmente me siento bien. Ah, sí. Estoy exagerando un poquito nada más, ¿no? Pero con eso de las actuaciones de David, como que ya... Hermanos, imitemos a David en su fe y en su confianza, como estamos escuchando. Imitemos a David en su mentalidad, ¿sí? de seguir creyendo, de seguir confiando, sin mirar las circunstancias, teniendo esperanza en Dios en todo tiempo. Eso es lo que podemos sacar de todas estas cosas que hemos comentado el día de hoy. Tenemos la ilustración, ¿no?, del Nuevo Testamento de Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos la mirada en Él, pongamos la mirada en los buenos ejemplos de los creyentes, como estamos aquí escuchando acerca de David. Y terminamos con algunos comentarios. En primer lugar, hermanos, debemos estar conscientes que nuestra vida no va como al azar. Es el Señor quien la ha trazado. Cuando nosotros miramos la vida, ¿quién trazó la vida de David? A ver, ¿a quién se le ocurrió que le ocurrieran tantas cosas? Nuestra vida no va al azar. El Señor la ha trazado y es Él quien ha colocado los obstáculos, las circunstancias que nos van a llevar a la madurez y a un servicio cristiano inteligente, acorde a nuestro propósito de vida, ¿no? O sea, ¿por qué Dios nos dio la vida? Para que le sirvamos, le adoremos. Y Él ha ordenado todas las cosas que han sucedido para que nosotros, como David, entendamos, maduremos, crezcamos en la fe. En segundo lugar, el día de hoy hemos mencionado varios personajes y hay que preguntar, ¿no?, la manera de aplicación. ¿Quién es tu doble? ¿Cuál es tu doble en esta historia? ¿A quién te pareces? Y no hablamos físicamente, ¿no?, sino que ¿qué estamos mirando en nuestras vidas? Estamos esperando que las marcas saulónicas, idoegenianas, si se puede decir así, no estén en nuestras vidas, sino que estén las marcas de David, ¿no?, como un creyente.
que aspiremos al carácter del antitipo de David, ¿no? Que es Cristo, siendo fervientes en nuestra obediencia. En tercer lugar, una vez más debemos recordar, al hablar de todo lo que ha sucedido con David, que no podemos tomar los pecados y errores de David como un pretexto para nuestras andanzas. Cualquiera que toma la vida de David como un pretexto para su vida pecaminosa se ha equivocado totalmente, ¿no? Imitemos su fe, imitemos su perseverancia en medio de la enemistad y de las providencias oscuras. Eso es lo que debemos imitar de David. En cuarto lugar, hemos de entender que la salvación no hace perfectos a los creyentes. Todavía no somos perfectos. No, es que vi a fulano que es así, o le falta esto, o le falta. Hermanos, la salvación no nos hace perfectos. La salvación nos libra de la esclavitud y del dominio del pecado. Quien no ha sido librado de la esclavitud y del dominio del pecado todavía no es un creyente. La salvación no nos hace perfectos, por lo tanto, si alguien espera ver perfección en nosotros, se ha equivocado. En realidad, la salvación lo que hace es capacitarnos para que ejercitemos la fe y la perseverancia. La perfección para nosotros vendrá al salir de este mundo. Y vendrá, por supuesto, en la segunda venida de Cristo. Ahí vendrá nuestra perfección. En quinto lugar, debemos tomar nota de que las circunstancias difíciles no son un obstáculo para que Dios cumpla sus promesas a sus hijos. Todo parecía estar en contra de David y su acceso al trono parecía frustrado, ¿no? Por lo que estaba viviendo. Pero el hecho de que Dios estaba a favor de él condujo todas las cosas para su bien eterno, y así será también contigo y conmigo, con todos sus hijos. Entonces tomemos nota de las circunstancias. O sea, por favor, no pidamos que se quite la pandemia, no pidamos que se quite la enfermedad, no pidamos que se quiten los obstáculos. ¿Qué es lo que debemos pedir? Debemos pedir fortaleza para en las circunstancias que vengan, perseverar, continuar. Si cada que la providencia de Dios envía, que quítanos esto de encima, ¿no? ¿Y cuándo piensas ejercer la fe que dices tener? Entonces, en sexto lugar, tomemos nota de que aunque parece tardar, sí, uno quisiera, tengo un enemigo malvado, mi vecino, echa su basura ahí encima, trató de envenenar a mi perro, y todas las novelas que ya conocemos, ¿no? Entonces, ese vecino, ¿sí? Hermanos, ¿qué estamos viendo? Hay que tomar nota, aunque parece tardar, el juicio de Dios contra Doeg, contra Saúl, contra Ahitofel, contra Judas y contra todos los enemigos de Dios llegará, no a la hora que nosotros queremos, sino a la hora y en el tiempo de Dios, ¿no? No importa que los enemigos de Dios aparezcan hoy como exitosos y frondosos en este tiempo, ¿no? Su momento llegará, ¿no? Su juicio llegará. Y finalmente, hermanos, repetimos, nosotros somos como David, y su Dios y Salvador es también nuestro Dios y nuestro Salvador, ¿no? Sigamos creyendo y sigamos confiando en Él. Agradezcamos a Dios que nos ha traído la verdad y nos está conduciendo en nuestro peregrinaje y nos sigue ayudando en nuestro peregrinaje hasta salirnos. Sigamos confiando. No dejemos que las olas, las circunstancias, muchos pasajes en el Nuevo Testamento nos hablan de todo esto, ¿no? Las olas y las circunstancias adversas no quieren decir nada, hermano.
lo que quiere decir es cómo tú enfrentas, ¿no? Cómo tú enfrentas la vida creyendo, confiando y esperando en Dios. Eso es lo que Dios demanda de